Van saliendo a su culto. Los que estamos aquí vamos a buscar la Biblia. Y vamos al libro de los Hechos. Libro de Hechos, capítulo 3. Qué bendición tener a Maylin y a Peter por aquí. Qué bueno verlos. Hechos capítulo 3, y vamos a considerar los versos del 1 al 11. Hechos capítulo 3, versos del 1 al 11. Los niños siguen saliendo, van contentos, deseosos de recibir una enseñanza. Leemos la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo, diga conmigo, lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este momento. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, oh Dios, porque cada tiempo de reunión, cada momento en que estamos aquí, Señor, juntos, en armonía, sabemos que tu bendición desciende. Sabemos, Padre, que tú derramas algo en cada reunión, Padre, que es único. Es para ese momento oportuno. Es establecido en tu agenda y es para beneficio de tus hijos. Queremos tus beneficios, Señor. Queremos ser transformados, Señor. Queremos ser encontrados en ti. Queremos crecer a la estatura que tú diseñaste para nosotros, que es la del varón perfecto, que es Jesucristo. Por ende, Señor, oh Dios, tu palabra es importante para nosotros, porque es la que nos instruye, nos guía y nos lleva a alcanzar esa estatura, Señor, oh Dios. Te pedimos, Padre, que sea tu voz, no la mía, tus pensamientos, no los míos. Tu conocimiento, no el mío, Señor, oh Dios, el que salga a través de mis labios para que tu pueblo y todos nosotros seamos edificados en ti. Te damos gracias de antemano, sabiendo, Padre, que tú has de producir lo que para este momento, Señor, oh Dios, has enviado, porque así es tu palabra, no retorna a ti vacía. Por eso damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dile que está a tu lado, tan cerca. Dile, tan cerca y tan lejos. Ese es el tema del día de hoy. Tan cerca y tan lejos. Y en las experiencias de vida muchas veces
Nos encontramos en estos momentos donde nos damos cuenta de que estuvimos tan cerca de algo y al mismo tiempo tan lejos porque no lo pudimos percibir ni ver, no lo pudimos aprovechar, no lo pudimos hacer. O muchas veces yo he tenido muchos viajes en la vida y o son ministeriales o son de trabajo. Y los pocos de vacaciones, esos son los que uno va intencionalmente a ver un sitio y a descubrir el sitio. Pero cuando han sido ministeriales y de trabajo, me he encontrado con esa encrucijada de estar tan cerca y tan lejos. Porque cuando vamos a un viaje ministerial, pues está la agenda particular de todo el viaje, de lo que se va a hacer cada día, de las predicaciones que tocan. Y terminamos y regresamos y cuando me preguntan, ¿y cómo es ese país? Yo digo, bueno, según lo que vi por la calle donde pasé, es bonito. Ah, porque me dijeron que allí hay tal sitio. Y yo, bueno, a lo mejor el sitio existe, pero yo no lo vi. Y muchas veces nos encontramos habiendo estado tan cerca de algo, pero tan lejos porque no lo pudimos aprovechar en el momento en que estuvimos. Es como los asuntos de la edad, ¿verdad, Luel? La edad. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez a qué edad se es oficialmente viejo? Algunos dicen que después de los 60, otros después de los 70, dependiendo de la edad que tú estés. Y algunos más optimistas dicen, no, en los 80 más o menos es que uno ya se siente viejo. Y los que están en los 50 pues tienen una encrucijada porque no saben si están a la mitad o están tan cerca de ser viejos. ¿O dónde están? La edad de los 50 es la edad de la plenitud, donde ya uno debió haber alcanzado muchas cosas en la vida y ya está con el pensamiento del retiro, de llegar a los puntos finales, de saldar la casa, de saldar las deudas, de salir de todo esto para estar más tranquilo. Cuando lleguen los 60 uno ya está relax. Sí. Digo, yo no puedo hablar mucho de eso porque yo todavía no he llegado ahí. Yo apenas soy un joven de 49. Pero los que han llegado, pues se han visto con esta preocupación o ocupación mental de decir, llegué a los 50 y ahora estoy reflexionando sobre la vida. Y estoy seguro que en esas etapas llegan cambios inesperados, igual que la etapa de los 40 que trajo cambios inesperados y cosas que uno no pensaba que iban a doler, empiezan a doler. Uno se da cuenta que uno tiene músculos en lugares que nunca los había sentido antes ni cuando hacía ejercicio. Pero eso muestra que se puede estar tan cerca y a la vez tan lejos. El otro día fui a la cancha a jugar baloncesto. Finalmente pude hacer un comeback. El miércoles Kenneth me convenció de irme con él. Estuve pensándolo un ratito, le decía sí, le decía no, le decía sí, le decía no. Deja ver cómo el cuerpo, déjame ver si voy ya puedo ir, quizás sí, quizás no. Y cuando llego, pues dije, vamos para la cancha, Kenneth, vamos. Me vestí, me fui con él. Cuando estamos jugando allí, estamos envueltos. Usted sabe que yo me envuelvo en el juego, los que me han visto saben que yo me meto en ese juego como... Y sale uno de los muchachos y dice, Galdén al viejo, Galdén al viejo. Yo pegué a mirar a ver a qué viejo había que galdear. Ay, ay, ay. Yo le digo a Kenneth, oye Kenneth, de verdad yo me veo viejo. Debe ser la chiva que está muy blanca. Yo creo que me la voy a tener que quitar. Me la quité, mire, me la quité. Está muy blanca, está muy blanca. Ay, ay, ay. Algo interesante, pero para ellos quizás por causa de la apariencia, me dicen, está viejo. Para mí, en mi pensamiento, yo estoy jugando como un nene de 25. ¿Sabes? Al punto que tenían que decir, Galdén al viejo. No le hagan caso al viejo, déjalo que tire. No decían, deja que tire el viejo, no, Galdén al viejo. ¿Vieron? Entonces, hay veces que estamos tan cerca de algo, pero a la vez tan lejos. Porque a lo mejor dentro de las etapas del ser humano, de la vejez y del envejecimiento, pues estamos cerca ya de
50, eso es el año que viene, eso no es todavía. Luego, 10 años después estás en los 60 y ya estás entrando en la vejez temprana. Y está tan cerca y ya estamos tan lejos de lo que fue la niñez, la adolescencia, la juventud. Pero a veces pensamos que eso está tan lejos, la vejez, cuando está tan cerca. Y en la perspectiva de ellos yo estaba viejo. Y en la perspectiva mía yo me estaba moviendo como los nenes ahí en el juego. Uno de los dos estaba equivocado y estoy seguro que no era yo. Así que con esta introducción quiero que veamos esta escritura de una manera diferente hoy. Quizás estaba acostumbrado a escuchar prédicas de esta escritura de manera yendo hacia una dirección, pero quiero que la veamos en una dirección adecuada para que entendamos el contexto de lo que está ahí y podamos sacar provecho de lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Esta escritura vemos a un hombre lisiado, seguramente de ambas piernas. En la versión Reina Valera dice el cojo, que estaba a la puerta. Y me ponía a pensar, decía, si está cojo, ¿por qué lo tenían que llevar? Si lo que está es cojo. Pero en la nueva versión internacional lo llama un lisiado. Ya un lisiado pues puede ser de las dos piernas, así que había que cargarlo para ponerlo allí. Pero eso tiene que ver con la etimología de las palabras. Yo no vengo aquí para darle una clase de diccionario, ni de español, ni de historia del cambio de la gramática y de cómo las palabras cobran un sentido diferente durante las épocas y va cambiando. Lo que era cojo para unos en esta época, en aquella época era otra cosa. Y así pasa con las palabras, el juego de las palabras. Y es importante que nosotros cuando hagamos una lectura bíblica y un análisis tenemos que tener en cuenta de que a lo mejor esa palabra que se tradujo de una manera en una época, en esta época significa otra cosa, porque hay cambios etimológicos. Pero seguramente este hombre estaba allí porque no podía caminar. Lo más interesante que podemos ver es que este hombre lo llevaban y lo dejaban a la puerta del templo. Fíjense que no lo llevaban dentro del templo. Lo dejaban a la puerta porque al parecer podría conseguir suplir su necesidad mejor en la puerta que en el templo. Wow. O sea, él lo llevaban allí porque tenía que pedir limosna para sobrevivir, ya que no podía trabajar por ser lisiado. Pero al mismo tiempo lo dejaban a la entrada y no lo llevaban dentro del templo. Y me tiene que hacer pensar, ¿por qué lo dejaban afuera? Y es que afuera parece que le era mejor a él conseguir su necesidad que adentro. Y vemos que este hombre vivía una vida cíclica de todos los días. El mismo patrón, la misma tradición, la misma costumbre. Lo llevaban allí, lo dejaban allí y dice que era a las 3 de la tarde, la hora novena en otras versiones, que era la hora de ¿qué? De la oración. Fíjense qué interesante. Una vida de ciclos. ¿Se acuerdan el otro paralítico del pozo de Betesda? Que estaba supuestamente esperando que algo viniera y moviera el pozo y moviera las aguas y siempre se le adelantaba a otro y se metía al agua primero que él y él allí años y años y años y años y años esperando a ver si en algún momento le tocaba a él poderse meter al agua antes que el que estaba al lado de él. Ciclos de vida. Y así vivimos nosotros muchas veces nuestras experiencias de vida en ciclos. Se vuelven costumbres, se vuelven tradiciones, se vuelven cultura y poco a poco van perdiendo el sentido original de lo que se hizo. Poco a poco las cosas nos llevan a estar tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. Este lisiado que estaba allí, él no sabía qué tan cerca él estaba ya de su milagro, porque la vida de él era un ciclo.
Ustedes ven que cuando se acercan Pedro y Juan y van a entrar, inmediatamente él extiende su mano. Él no los mira porque al ser un mendigo normalmente pues ya están tan acostumbrados a que solamente le tiren la ayuda y que nadie los mire. Así que él no miraba. Ese era su ciclo de vida. Yo me imagino que se sorprendió cuando Pedro le dice, míranos. Se sorprendió porque a lo mejor por primera vez en muchos años alguien se fijaba en él. Pero lo irónico es que en el lugar donde estaba era el lugar donde más gente se tenía que fijar en él. En la entrada del templo. Ya vamos llegando poco a poco. Así que él estaba tan cerca y tan lejos. Pero no solamente él estaba de esta manera. Porque quiero que miremos la Escritura y nos vayamos más allá del milagro y de la manifestación del poder de Dios, que es hermoso. Y veamos el acontecimiento de todo lo que estaba pasando alrededor de este escenario. Había unas personas que se estaban reuniendo en aquel templo todos los días a las 3 de la tarde para orar. Y entraban por esa misma puerta donde estaba este lisiado. Lo que me lleva a pensar que no solamente vivía en un ciclo el que estaba lisiado, que día a día lo llevaban y lo depositaban allí para que él pidiera, sino también todos los que entraban a este lugar vivían en una vida de cíclica también, que simplemente porque era las 3 de la tarde iban allí a orar. Una vida religiosa. Una vida de costumbre, pero una vida sin sentido, sin propósito y sin impacto. En la Biblia hay varios acontecimientos en esa hora. Esa hora es una hora especial bíblicamente hablando. A esa hora Cornelio también estaba en la oración y se le apareció Dios y le habló que Pedro venía a su casa. A esa hora, Jesús en la cruz dio el último suspiro. Y muriendo Jesús, resucitaron muchos muertos, dice la Escritura. O sea que es una hora donde había un impacto, por alguna razón que yo no les puedo explicar. Porque muchas veces nos dejamos llevar por cosas como esa y comenzamos a decir, no, que a las 3 de la tarde es que hay que orar. Y vamos a cambiar el culto para las 3 de la tarde porque mire que es la hora donde algo sucede. No me extraña que estemos hasta las 3 de la tarde, pero no es porque vamos a hacer el culto a las 3 de la tarde. Pero sí había algo interesante en esa hora. Y algo me ponía a pensar porque nosotros los boricuas tenemos algo a las 3 de la tarde que, como saben ustedes, como practican la tradición. Religiosamente a las 3 de la tarde hay que tomarse un cafecito. Y es algo extraordinario también lo que sucede con ese cafecito de las 3 porque te ayuda a darte el empujoncito hasta las 5 para terminar el turno de trabajo. Esa era la idea del cafecito de las 3. El empuje para terminar el turno de trabajo. Pero lo que quiero decir con esto es que muchas veces lo santo lo podemos volver común y sin sentido alguno. Lo que es para beneficio y crecimiento lo podemos volver en una tradición que nos separa tanto de la intención original de las cosas, y es por el uso y la costumbre. Y al final de nuestra vida, cuando hacemos un análisis, podemos haber estado tan cerca, pero a su vez tan lejos. Y nos perdemos de las manifestaciones poderosas de Dios en nuestra vida y en nuestra casa, porque vinimos al templo solamente porque es domingo o solamente porque es viernes. Y porque a esa hora yo tengo la costumbre de ir al templo.
Porque a esa hora es que yo voy allí a hacer lo que siempre hago rutinariamente. Y ya no es un impacto para mi vida ni la vida de los que están a mi alrededor, sino que es una tradición y una costumbre que yo voy a seguir día a día haciendo. Y Dios quiere que en esta temporada derribemos todas estas cosas que se gastan con el uso. Y afirmemos lo que Dios quiere que nosotros seamos como iglesia. Que vengamos a este lugar como un momento de entrenamiento, como un momento de capacitación, como una hora de recibir de Dios una dirección para yo poder producir lo que Dios quiere que yo produzca. Porque Dios nos llamó a ser productivos, fructíferos. Y Jesús dijo que todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Así que si el mismo Jesús está esperando que yo lleve fruto, que yo mientras esté conectado a Él de fruto, se supone que mi vida no sea una cíclica y una rutinaria. Se supone que mi vida vaya en aumento, vaya en crecimiento. Y no una simple tradición sin impacto. Eso es lo que pasa con todas las costumbres que podemos ver. Las cosas pueden comenzar con una intención y luego se convierten en una tradición. Y cuando se convierten en una tradición, pierden el sentido. Algunos hasta dicen, yo no voy hoy. ¿Para qué voy a ir? Cuando yo puedo faltar a la iglesia tan sencillo y tan fácil, como que me siento cansado, me voy a quedar. Entonces yo he cambiado el sentido de la reunión y de la congregación. Y yo tengo que hacerme un autoanálisis porque puedo estar tan cerca y a la vez tan lejos. Puedo estar a la puerta y quedarme afuera. Y yo creo que Dios nos está trayendo un mensaje a la conciencia para lo que viene después. Porque hoy yo les voy a dar la declaración de nuestra próxima temporada. Normalmente es en noviembre que Dios me la da. Pero nos está haciendo un llamado como iglesia porque la próxima temporada va a depender mucho de la determinación que yo tenga de estar cerca de Dios y lejos de todo aquello que nos estorba. De la determinación que yo tenga de que realmente Dios cree en mí y transforme en mí y cambie en mí todo lo que tenga que cambiar y haga lo que tenga que hacer y me dé las fuerzas para yo hacer lo que tenga que hacer. Cosa de que yo caminar en esa dirección que Él quiere que yo camine y que yo tenga una vida de impacto para los demás. Que yo no sea alguien más en la tierra, sino que yo deje huellas que marquen el corazón de Jesús como nos enseñaban el viernes. Que mi nombre sea recordado en el corazón de Él. Quizás nadie se acuerde de Él, pero el Señor se va a acordar que yo caminé sobre esta tierra y hice lo que tenía que hacer. Tanto Pedro como Juan vivieron esas tradiciones y esas costumbres. Quizás por eso los vemos que van a acercarse al templo a la hora de la oración. Intencionalmente porque tenían un mensaje. Y sabían que allí iban a estar la gente reunida. Pero lo sabían porque también habían participado de esas costumbres. De que esa era la hora de ir al templo a la oración. Pero ellos ya no vivían en ciclos de cosas que vienen y cosas que van. Ellos ahora estaban viviendo vidas en el Espíritu. Y eso hace una diferencia enorme. Por eso es que Jesús decía, miren al viento. ¿Qué les dijo a los discípulos una vez? Le dijo, miren al viento. Mírenlo. No sabes de dónde viene. No sabes hacia dónde va. Y así son
los que son del Espíritu. Miren al viento, es hora de que nos detengamos y miremos al viento. De que sepamos que no somos gente cíclica, ni de tradiciones y costumbres solamente. No hay nada malo con tener algunas tradiciones, no hay nada malo con seguir algunas costumbres, no hay nada malo que en la casa se tengan ciertas tradiciones y se mantengan como vínculo familiar, como recuerdo y como memorias y como cosas lindas que hacemos como padres con los hijos. No es nada malo con eso, pero en la vida en el Espíritu es más que eso. La vida en el Espíritu nos lleva de aquí para allá, de allá para allá, a tiempo, fuera de tiempo, a hacer cosas extraordinarias y magníficas, a hacerle impacto a las vidas, a cambiar y transformar a aquellos que se acercan a nosotros, a no saber por qué vamos a ir a aquel lugar, pero sabemos algo, que el que va con nosotros algo va a transformar, algo va a cambiar, algo va a ser diferente. Vidas que impactan. Porque la vida del creyente, como te decía ahorita, debe ir en aumento. ¿No lo dice la Biblia? ¿Cómo es el camino del justo? Dice que es como la luz de la aurora, o sea, la luz del amanecer, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Así que cada día para nosotros es una oportunidad de aumentar. Pero si se vuelve una rutina, Nitza, ahí nos quedamos. 20 años en el Evangelio y nada de impacto. 30 años en el Evangelio y nada de fruto. 40 años y ahí estamos, el mismo cristiano que era cuando me convertí. No hay desarrollo, no hay mentoría para otros. Se supone que todos nos convirtamos en mentor de alguien en algún momento, porque todos somos discípulos que hacen discípulos. Ese es el llamado del Señor para todos, no es solamente para los pastores, los maestros, los evangelistas, los apóstoles. Ese es el llamado del discipulado. El discipulado es: yo aprendo, yo practico y yo enseño. Para que otros también quieran aprender, practicar y enseñar. Pero cuando todo esto se vuelve tradición y costumbre y una simple religión sin impacto, entonces solo vengo a ver si escucho algo que me interese dentro de la predicación y capturo eso, y eso fue para mí y ahí me fui. Porque somos una sociedad que le gusta consumir. Nos gusta consumir. Así que como consumeristas yo voy a ir y voy a sentarme y voy a buscar lo que mejor me guste, lo que me conviene, lo que Dios me va a hablar con respecto a la situación que estoy viviendo, y por ahí me voy. Y qué bien. Y si no me dijo nada, pues ay, qué aburrido estuvo el culto hoy. Hoy Dios no habló. Respire. Haga un selah y medite. Haga un selah y medite. Tenemos que vivir vidas que no nos sorprenda lo que Dios hace. Sino que estar llenos de fe para saber lo que seguirá haciendo, qué es lo próximo, qué es lo que viene, qué va a hacer Dios. Vemos el mundo como está, que va de mal en peor. Vemos las situaciones, los conflictos. Algunos tenían unas grandes expectativas con esta elección de la semana pasada en los Estados Unidos, y aunque en cierta forma terminó más o menos como lo querían, no fue lo que esperaban. Y Dios nos está mostrando que Él sigue teniendo el control de todo. Dios sigue mostrándole al mundo que Él es el que tiene el control, no las estadísticas, no los pensamientos de los hombres. Que Él pone y quita reyes, que Él establece gobiernos en la tierra. Y nosotros, la iglesia de Jesucristo, debemos estar preparados para todo. Para todo. El apóstol Pablo dice que este hombre exterior se va desgastando, se va poniendo viejo, pero el interior se renueva, se renueva,
se renueva, se renueva. ¿Por cuál de los dos tú quieres vivir? Yo vivo por el interior. Entonces yo voy a la cancha y dejo todo allí. Aunque me vean de afuera y digan viejo. No, están viendo el de afuera, pero el de adentro está jovencito. Había que aprovechar cada momento y Pedro y Juan sabían eso. Ellos aprovecharon la oportunidad de aquel hombre que estaba a la puerta. Pues Jesús les había dicho, síganme. Y los había enseñado como nos instruía Vero el viernes. Y procuraban con toda su determinación y su fuerza parecerse a Jesús, el que los discipuló y con quien caminaron. Así que no podía pasar desapercibido y ellos aprovechaban bien el tiempo, como el apóstol Pablo nos escribe en la carta de los Efesios y nos dice lo siguiente. En el capítulo 5, verso 15 al 20 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Fíjense que él pudo haber escrito y dicho, tengan cuidado de lo que hacen. Pero eso fue más allá. Él dijo, tengan cuidado de su manera de vivir. Porque en un momento dado yo puedo hacer algo equivocado, pero no necesariamente es mi manera de vivir. Pero cuando se vuelve una costumbre, una manera de vivir, ahí es que tengo que tener cuidado. Porque se convierte en una conducta. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Alguien alguna vez ha hecho alguna necedad? Pero Pablo lo que está diciendo es que no puedes vivir en ese tipo de conducta continua. Porque ya cuando te vuelves necio, no tienes ninguna sabiduría y vas a cometer unos errores extraordinarios. Y continúa diciéndole, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. O sea, la exhortación es que tenemos que aprovechar el tiempo. Sacar el máximo del tiempo que Dios nos ha regalado para vivir. Hacer lo máximo que podamos hacer hoy, lo vamos a hacer. Porque es un regalo de Dios, es una oportunidad. Impactar las vidas que están a mi alrededor, lo voy a hacer hoy. No voy a esperar a la mañana, no voy a esperar el año que viene. No, hoy yo voy a impactar las vidas que están a mi alrededor. Por eso cuando vieron el cojo en la puerta, dijeron, espérate, yo tengo que aprovechar este momento. ¿Qué otro momento tengo yo para él? Voy a esperar a la mañana a las 3 de la tarde de nuevo, a ver si lo vuelven a traer. A lo mejor mañana no lo traen. A lo mejor mañana no está, a lo mejor se muere. El único momento que tenemos garantizado es el ahora, es el momento, es lo que estamos viviendo. 10 minutos después, ya eso es futuro. Y yo hacer presunción de que lo tengo seguro, eso está mal. Pero Dios espera que ahora mismo yo aproveche el tiempo. Cada momento que tengo la oportunidad de exhortarles, de traerles una palabra, de hablarles, de instruirlos, de enseñarles, de recibir una enseñanza de ustedes también. Todo eso hay que aprovecharlo. Por tanto, continúa Pablo escribiendo aquí a los Efesios. No sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. ¿Y cómo yo me lleno del Espíritu? ¿Cómo yo me lleno del Espíritu? Buscando las cosas espirituales, elevando mis pensamientos a la palabra de Dios, manteniendo una meditación en Él y en lo que Él va a hacer, buscando las oportunidades y indagando en el Espíritu. ¿Qué quieres que yo haga con esta oportunidad? Tengo una cita médica, Señor, ¿qué quieres que haga cuando esté allí sentado? La persona que está a mi lado de seguro me va a preguntar algo, o de seguro va a querer hablar, o a lo mejor está tan callado por la situación que está viviendo y yo tengo que hablarle con sabiduría, darle una palabra de ánimo.
¿Qué quieres que haga mientras esté allí? Llenos del Espíritu. Anímense unos a otros. Anímense unos a otros con quejas, murmuraciones y chismes. Lo veo buscando a ver, ¿dónde dice eso? ¿Cuál está leyendo él? ¿Qué versión será esa? Porque muchas veces eso es lo que hacemos. Quejarnos, murmurar, chismear. Uy, que qué caras están las cosas. Que mira qué caros están los huevos, que la luz está cara. Que los pavos, que ahora no voy a poder con el pavo porque el pavo está caro. Eso no pasa aquí, eso pasa en otro lugar que yo escuchaba. Lo leí en algún lado fue. Eso no fue aquí, eso no fue aquí. El problema es que a lo mejor es verdad que todo está caro. A lo mejor es verdad que la luz ha subido. A lo mejor es verdad que los huevos ya no están a peseta, están a medio peso. Y que el pavo de 99 chavos la libra ahora está en 2 y pico o lo que sea. Yo ni he mirado. Sí, así tirando ahí como que el doble, más o menos. Yo no he mirado porque yo sé algo. Que el Dios que suplió para yo comprarlo a 99 me va a suplir para yo comprarlo a 3 pesos. Porque en el cielo no hay escasez. Pero el problema es que estamos caminando demasiado en el ciclo de la vida y de la humanidad, que estas cosas nos comienzan a perturbar porque no hemos sabido elevarnos a la vida espiritual y decir: Dios, yo sé que aquí en la tierra todo va subiendo, pero en el cielo no hay escasez. Así que el Dios que me suplió ayer cuando estaba barato, me suplirá cuando está caro, y las cosas van a seguir Ay. Yo quisiera que alguien entendiera que podemos estar tan cerca y a la vez tan lejos porque nos dejamos llevar por la murmuración de la gente, por la queja, por ay. Y se nos olvida a quién estamos sirviendo. Aquel que dijo: no estén ansiosos por nada, sino presenten sus cosas, sus quejas, sus cansancios delante de Dios. Aquel que dijo que no te preocupes por el día de mañana, por qué vestirás, qué comerás, sino que Dios, que conoce lo que tú necesitas, te va a suplir. Entonces, si yo me preocupo porque mañana va a subir la luz, porque en la matemática mía racional y humana y normal me dice que si me suben la luz el cheque no me va a dar, yo tengo que cambiar eso por confianza en aquel que me dijo que no me preocupe por eso. Y pensar que de algún lado Él va a enviar el respiro. Si no, usted llame a Josué y Josué le envía un cheque. ¿Qué pasó? Lo que le quiero decir es que alguien Dios va a enviar con la provisión. Viene un bono por ahí. Es que Dios prometió. Pero cuando yo vivo la vida natural, entonces yo me animo ¿con qué? Con queja, murmuración y chisme. Y el apóstol Pablo escribe aquí: anímense unos a otros con cánticos, con himnos, con salmos y con cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y mire lo que dice después en el verso 20. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo quiero que todos lo lean. O sea, ¿podré yo
tomar esa escritura y decir, gracias Señor porque me subió la luz. Por todo. Gracias Señor porque los pavos están más caros este año. Por todo. Gracias Señor. Por todo. Porque cuando yo tengo un corazón agradecido, yo me mantengo cerca del que es capaz de suplir. Pero cuando yo tengo un corazón mal agradecido, yo estoy bien lejos de recibir provisión. Porque tengo que aprender. Y si algo sabe Dios es enseñarnos. Y yo tengo que darle gracias a Dios por todo. Wow. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una vida con sentido y propósito. Esto es una vida que realmente impacta. Es la vida que va a la tienda y dice, lo puedo comprar a pesar de que está caro. Lo puedo hacer porque Dios está presente. Y para eso proveyo. ¿Hay alguien aquí que pueda decir eso? ¿Hay alguien aquí que pueda? Porque nuestro estado mental está en el ciclo de la vida, está en la costumbre, estamos a la puerta del templo y no hemos entrado a él. O estamos dentro en la oración, pero no sabemos lo que pedimos. Por eso pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. Unos eran los que estaban dentro en la oración, que estaban pidiendo y pidiendo y pidiendo y no recibían. Y otro era el que estaba a la puerta, tan cerca de aquellos que podían producir un milagro, porque la presencia de Dios en medio de la oración podía producir el milagro, pero tan lejos estaba uno como estaban los otros. Y Dios no quiere que estemos lejos, Dios quiere que estemos cerca, que estemos dentro, que estemos en Él y que hagamos aquello que fuimos llamados a hacer y seamos aquellos que fuimos llamados a hacer. Jesús les enseñó a sus discípulos a hacer la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Aún hasta de comer, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 4, cuando se encontró a la mujer del pozo y toda la dinámica y todo eso, que sus discípulos vinieron con la comidita de McDonald's, la loncherita que le trajeron, que habían salido a buscar comida y llegaron con la loncherita para el Señor. Y el Señor dice, no, yo estoy bien. Y ellos pegaban a preguntarse, ¿quién le habrá traído comida? De seguro le trajeron algo de pollo riqueño. Y por eso no quiero lo de McDonald's. Porque le gusta más lo criollo. Y él dijo, no, lo que pasa es que ustedes no entienden. Es que mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y acabar su obra. Es que yo tengo un pensamiento diferente al tuyo. El pensamiento natural se preocupa de esas cosas. El pensamiento espiritual se ocupa de que las cosas se cumplan y de que las cosas se lleven a cabo y de ejecutar aquello que fui llamado a ejecutar. Yo soy una persona espiritual, por ende, las cosas espirituales tienen un lugar de importancia mayor a las cosas naturales. Y si eso significa que tengo que ayunar por un momento, yo voy a ayunar por un momento. Después habrá tiempo para disfrutar los banquetes y la comida. Pero ahora era muy importante que yo permaneciera de la forma en que estaba, en ayuno, sin comer, impactando vidas, impactando una mujer que estuvo aquí, que había sufrido toda la vida y que nadie la había comprendido. Y ahora ella entiende que Dios siempre la miró, que Dios siempre estuvo presente y que no es un ente a la deriva y que no es un instrumento que cualquiera puede usar. Y ahora el único que la va a usar soy yo para predicar mi evangelio. Alguien tiene que entender que la vida espiritual tiene que ver el potencial en aquellos que nadie lo ve, en aquellos que son descartados, en aquellos que son menospreciados, en aquellos que no pasaron la prueba, pero que no fueron involucrados en la dinámica del sacerdocio y de la instrucción. No todos fueron a los pies de Gamaliel como Pablo, Pedro, Juan, eran pescadores, pero Cristo le dijo, esa habilidad que tú tienes para pescar, esa paciencia para esperar, eso que tú tienes y has desarrollado, yo lo necesito. Sígueme y te hago pescador de hombres.
Es tiempo de caminar en el Espíritu. Es que no se trata de lo que ven nuestros ojos, ni de las habilidades que podamos tener o no. Es ponernos en las manos de aquel que capacita al que llama. Es entender que si Él te plantó en este lugar, tú eres alguien importante, con tus fortalezas y con tus debilidades. Tú no eres un accidente. Fíjese que la Biblia dice que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Con eso nada más te debe dar a entender que tú no eres cualquier cosa. Tú no estás aquí en un tryout a ver si lo haces. ¿Alguien fue a algún tryout alguna vez? Yo he contado anteriormente que yo iba a muchos tryouts. Algunos lo hacían, algunos no. Sí, porque algunos me descualificaban antes de yo empezar. Pues ya tenían su equipo. Eso pasaba, créanme. Pasa todavía. Estoy seguro que a Samuel le pasó mucho. No, estaba en sus tiempos de deportista. Mira cómo se ríe, igual se ríe. Ay. Es un chiste interno de nosotros acá, porque es que Samuel siempre sale comentando de los deportes y él nunca jugó. Pero tú no estás aquí en un tryout a ver si lo haces o no lo haces, a ver si entras o no entras. Tú estás aquí porque ya Dios dijo que lo hiciste. Ya Dios dijo que entra. Ya Él cuenta contigo. Ya Él te marcó con propósito. Ya Él te escogió y te señaló. Ya Él te separó. Ya está hecho. Lo que falta es que lo abraces, lo creas y camines en eso. Te eleves de tu forma y de condición natural a la forma y la condición espiritual. Porque lo que no puedes hacer en lo natural lo vas a poder hacer en lo espiritual. Por eso es que la Biblia dice que las cosas espirituales a los que son carnales no la pueden entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. Y muchas veces no podemos entender cómo Dios puede capacitar a alguien de la noche a la mañana. ¿O usted no se ha preguntado cómo un pueblo que salió de Egipto, de haber sido esclavo por los años que fue esclavo, que no tuvo estudio de nada? El único que había estudiado era Moisés, porque había sido instruido en las ciencias y en las cosas egipcias. Cómo Dios de repente divide el pueblo, pone a los levitas, pone un sacerdocio, y la gente que estaba enferma tenía que ir donde el sacerdote para que el sacerdote corroborara su enfermedad. ¿De dónde usted cree que sacaron el conocimiento de esa ciencia? Es que a veces tenemos la historia bíblica y estamos tan cerca de ella, pero estamos tan lejos del pensamiento de lo que Dios nos quiere instruir, que Dios lo que te está diciendo es que Él no necesita tu grado, Él no necesita tu doctorado, Él no necesita tus estudios, Él no necesita tus capacidades. Él lo que necesita es que tú te pongas de acuerdo con el Espíritu y que el Espíritu mismo te dé a entender y te demuestre las capacidades que ya Él diseñó dentro de ti. Y después tú vas a decir, wow, qué fácil a mí se me hace esto. No, es que Dios lo despertó. No dice de Bezalel y Oliab. Dice, los he escogido, los he instruido en toda arte, para diseño. Entonces ellos diseñaron todo el tabernáculo. ¿De dónde usted cree? ¿A qué escuela de arquitectura fueron? ¿O de ingeniería? Dios lo hizo. Y entonces la Biblia me enseña que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que si lo hizo en ese momento, lo puede hacer ahora.
Abraza tu llamado. Abraza lo que Dios te está diciendo. Eres nación santa, pueblo adquirido. Eres sacerdote, eres rey. Dios te va a capacitar en toda la instrucción y en todo lo que necesites. Elévate el pensamiento del Espíritu. Y dale gracias a Dios por todo. Pero muchas veces menospreciamos lo que se nos ha dado. Y eso me recuerda a la historia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. ¿Se acuerdan de ellos? Los hijos de Aarón, Aarón el hermano de Moisés. La Biblia, está en la Biblia. En Números. En Levítico es que está esta historia realmente. Para usted entender el ciclo completo tiene que leer los 5 libros, ¿sabes por qué? Hay historias que están en Levíticos, hay otras que están en Números, como la de Coré y la rebelión está en Números. Lo de Miriam y Aarón que hablaron y murmuraron está en Números. Esta está en Levítico y la mayoría de la salida está en Éxodo. Usted léalos todos porque tiene que capturar toda la historia. Pero este en particular, imagínense, Aarón fue escogido y su descendencia para llevar el sacerdocio de Israel. Sus hijos, él tenía 4 hijos: Itamar, Eliezer, Nadab y Abiú. Y fueron escogidos para ser sacerdotes. Y Aarón era el sumo sacerdote en el momento. Y en el momento de su llamado, de su ungimiento, de su consagración, el mismo día, ya habiendo terminado el tabernáculo de reunión, ese mismo día, a Nadab y Abiú se les ocurre hacer el culto diferente a como Dios lo había pedido. Se les ocurre hacer las cosas por conveniencia, quizás, o como quisieron. Y dice la Escritura que encendieron un fuego extraño y el fuego del altar los mató. Usted se puede imaginar la tristeza que tenía Aarón y sus otros 2 hijos, hermanos de estos 2, en ese momento. Imagínese lo que estaba aconteciendo allí. Estos jóvenes fueron llamados a estar cerca de Dios. No era cualquier cosa el llamado que Dios les había hecho y ellos lo menospreciaron. Pero no solamente ellos lo menospreciaron y pagaron con sus vidas, sino que aquellos que apreciaron el llamado, como Aarón y sus otros 2 hijos, tuvieron que sufrir la pérdida sin llorar y sin hacer luto. Porque si lo hacían, morirían también. Muchas veces leemos la Biblia y no vemos estos detalles pequeños que están ahí, de lo que le costó el estar cerca. Porque nos gusta vivir la vida fácil, las cosas fácil. Y eso fue lo que buscaron Nadab y Abiú. Ellos hicieron presunción. Pensaron que podían hacerlo como quisieran porque ya habían sido escogidos y llamados. Y la realidad es que Dios te escogió y te llamó, pero Él te va a capacitar para hacerlo bien. Deja que Él te capacite, no quieras hacerlo tú por tus fuerzas. Porque quiere que lo hagas de una manera en particular. Y estos jóvenes hicieron eso. Pero Dios los quería cerca. Ellos habían sido llamados, separados para eso. Y me da a entender en el pensamiento, me venía ese sufrimiento de padre de Aarón por sus 2 hijos. Seguían siendo sus hijos, no eran cualquier desconocido que estaban allí. Y tuvieron que permanecer dentro del tabernáculo para que nadie se le acercara a darle el pésame, ni a llorar encima de ellos, cosa de que ellos no lloraran. Lea la historia, eso está extraordinario. Para que ellos no lloraran, para que ellos no mostraran sufrimiento.
Así de importante abrazó el llamado Aarón. Podemos criticar todo lo que hizo anteriormente, el becerro de oro, la murmuración con Miriam, que realmente fue Miriam la que murmuró y Aarón estaba escuchando. Pero el valor que tuvo de retener el llamamiento a pesar de los sufrimientos nos muestra la importancia que le tenemos que dar a lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos llamó, Él nos separó, pero no lo hagamos común. Porque el llamado que Dios te hizo es extraordinario, no es común. Abrázalo, camínalo, sé lo mejor que tú puedas hacer, que de lo demás se encarga Él. Ven a las reuniones, ven a la congregación con expectativas de salir transformado. No que Dios transforme a otro. Porque si cada uno de nosotros venimos aquí con la expectativa de nosotros ser transformados, se nos va a cumplir la otra por default. Sí, porque a veces queremos que Dios transforme vidas, pero si yo vengo con la expectativa de que me transforme a mí, pues ya Dios está transformando vida porque me está transformando a mí. Y al transformarme a mí, al transformarte a ti, al transformarte a ti, pues ya yo veo que Dios está transformando vida. Así que se cumple, pero la expectativa tiene que ser desde mí hacia allá. Yo tengo que venir aquí deseando salir diferente. Deseando ser alguien diferente al que entró. Deseando que mi estado mental y mis pensamientos cambien. Y permitiendo que la voluntad de Dios me sea establecida y me sea hablada. Y me cambie a lo mejor lo que yo quiero hacer mañana. A lo mejor yo llego con una idea de una decisión que tengo tomada en mi mente y de repente la palabra de Dios vino a mí y me está latigando y me está martillando y me está diciendo no, eso no es lo que quiero que tú hagas, lo que yo quiero que tú hagas es esto. Y yo dejo que esa palabra me convenza, yo dejo que esa palabra me instruya y yo salgo de este lugar con una mentalidad diferente, a hacer las cosas diferentes, a hacer lo que tengo que hacer a pesar del sufrimiento que me pueda traer. Y entonces Pedro, volvemos a la historia del lisiado, le tiene que llamar la atención a toda aquella gente y dejarle saber lo cerca que estaban y lo lejos que estaban. Continúa en el verso 11 del capítulo 3 del libro de los Hechos y dice: mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, o sea que el hombre no le salía del lado, seguía bailando al lado de ellos porque como estaba caminando. ¿Desde cuándo ese hombre no bailaba? Desde que nació, porque dice que era lisiado de nacimiento. Así que ese hombre estaba loco por bailar, bailaba por dentro siempre, pero no. Y ahora tenía las dos piernas. Dice, toda la gente que no salía de su asombro, corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? Mediten en la pregunta. ¿Por qué les sorprende lo que ha pasado? La entre líneas. ¿No van ustedes todos los días a orar al templo? Ustedes no estaban orando para que viniera el Mesías. Ustedes no estaban orando para una manifestación de poder y de gloria. Ustedes no estaban orando para que bajara la gloria y que Dios descendiera y que volviera a pasar las cosas que pasaban en el desierto, en el tabernáculo, la columna de nube, la columna de fuego y todas las cosas, las maravillas de las que se ha hablado, el mar rojo abierto. Ustedes no estaban orando para que sucediera algo. ¿Por qué les sorprende lo que ha pasado? Le pregunta Pedro. ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder y virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Son cuestionamientos que Pedro está haciendo porque sabe el tipo de gente que estaba allí. Gente que habían puesto la religión por encima de la relación. Y ustedes saben que yo no soy el que pelea con los conceptos religión o no religión. Yo no peleo con eso. Porque yo creo que es la expresión, la religión, pero la relación va por encima de eso.
Yo tengo que tener una relación con Dios para expresarla a través de mi religión, a través de lo que hago. Por eso el apóstol Santiago dice que hay una religión que es pura y sin mancha, que es la que se expresa correctamente de acuerdo a lo que creo y a lo que soy. Por eso yo no peleo con los conceptos. Y en esta iglesia yo no voy a enseñar peleas con conceptos. Yo tengo que enseñarte a caminar en la verdad de Dios y en la instrucción del Espíritu. Y el apóstol Pedro está diciéndoles aquí a esta gente que se supone que ellos no se sorprendieran de ver el poder de Dios manifestado. Y mucho menos que pensaran que Pedro y Juan habían hecho el milagro. Y así vivimos la vida muchas veces nosotros. La vida cristiana se ha vuelto en una multitud de gente que está siguiendo al hombre que hace esto o hace aquello. No, que yo voy a ir a escuchar al profeta tal porque ese hombre, mira, Dios lo usa. Y gloria a Dios por los hombres y mujeres que Dios está usando en este tiempo. Hay una manifestación de don de ciencia que se veía poco antes, ahora se ve manifestada más fuerte, donde por nombre, por número de teléfono, por dirección de la casa, por el color del carro. Olvídese, de alguna manera Dios está llamando. Y eso es lindo. Ver la manifestación de Dios es linda, pero ¿por qué nos sorprende? ¿Por qué nos sorprende y por qué nos movemos como si esos hombres fueran los que lo estuvieran haciendo? Respira. Que me esté escuchando allá, respire, haga un selá y medite. Porque al fin y al cabo, si la manifestación de Dios no te cambia ni te transforma, de nada te sirvió. Si al fin y al cabo, la sorpresa que Dios te pueda dar por llamarte por número de seguro social no te cambia ni te transforma, de nada te sirvió que Dios hiciera ese detalle por ti. Si Dios manifiesta algo como eso, es para tú abrazarlo y decir: Dios, la verdad que tú pusiste tu mirada en mí de tal forma y yo te voy a servir y te voy a seguir. Pero no se trata del hombre a quien Dios usa. Se trata del Dios que usa al hombre. Y que lo usó para sorprenderte, sí. Pero no para que dijeras: wow, como Dios usa a este hombre. Sino para que dijeras: wow, Dios se fijó en mí. Y tuvo el detalle de no dejar ninguna duda de que soy yo. ¿Vieron cómo cambia el pensamiento? Porque lo que Dios hace no es un espectáculo. Lo que Dios hace es para transformación. Y Pedro les está diciendo: ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. O sea, les está trayendo el caso y les está diciendo: el Dios que hizo esto no es un Dios extraño, no es el Dios de los egipcios, no es el Dios de los moabitas, de los amorreos, de los heteos, de los heveos. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros antepasados, el Dios que ustedes deberían conocer y haber estado cerca de Él. Ese ha glorificado a aquel que ustedes debieron haber escogido, pero ustedes lo rechazaron.
porque estando cerca, por sus tradiciones, estaban lejos. En un momento dado Jesús les dijo: ustedes no han reconocido el tiempo de su visitación. Yo no quiero perderme el tiempo de visitación de Dios. Lo que viene es algo extraordinario. Y yo quiero que todos ustedes lo puedan abrazar y reconocer. Lo puedan vivir, lo puedan caminar, lo puedan proyectar y se lo puedan llevar a todo aquel que ustedes se encuentren en el camino, para que sean transformadas sus vidas. No para llenar la iglesia, para que vidas sean transformadas, para que sean impactados por el poder de Dios. Y continúa Pedro diciendo: rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Yo lo sé. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles al Mesías, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Y Pedro le está predicando a la iglesia que se estaba congregando a las 3 de la tarde para la oración. Y le está diciendo: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Tan cerca y tan lejos. Todos los días a las 3 de la tarde iban a orar lejos de Dios. Porque ahora tienen que arrepentirse y acercarse, volverse a Dios. No les servía nada la rutina. No les sirvió la religión y la tradición. No les sirvió el llegar allí a orar, porque era un monólogo lo que tenían. Solo ellos hablaban y Dios no hablaba. Solo ellos decían, pero no cumplían. Rechazaron al santo y justo, teniéndolo tan cerca. Y después les dice: este hombre que fue sanado, a quien ustedes ven y conocían, nadie lejos, alguien cerca, lo tenían a la puerta y nunca lo invitaron a entrar. Lo tenían a la puerta y a lo mejor se conformaron con darle una limosna y nunca lo invitaron. A ese hombre Dios lo restauró y lo levantó. Y la atmósfera de aquel lugar cambió. Porque ahora Dios está exigiendo un arrepentimiento de sus tradiciones, un arrepentimiento de su apariencia de piedad, un arrepentimiento de su vocabulario correcto con actitudes incorrectas, un arrepentimiento de perseverar en pedir el Mesías, cuando el Mesías ya había estado allí y lo rechazaron. Un arrepentimiento de ser constantes a la cultura, pero no a conocer a Dios. Y hoy como congregación, y ya voy concluyendo, se nos está lanzando un reto. Como iglesia, se nos está lanzando un reto. Como hermanos en la fe, como seguidores de Cristo, debemos darnos cuenta de que Él está cercano a nosotros. Y nosotros debemos acercarnos más y más a Él.
No seamos como aquellos que quizás le suplían la necesidad económica al lisiado, pudiendo haberle dado algo mayor que solo eso. Es importante suplir necesidades. Yo no estoy quitando la importancia a eso. Pero nosotros tenemos algo más. Pedro y Juan dijeron, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Es hora de conocer lo que tenemos. Porque la gente necesita más lo que tenemos internamente en el espíritu que lo que tenemos humanamente, financieramente o las capacidades. Hay gente que tiene hambre, sí, y hay que darle de comer. Pero también hay que darle la oportunidad de tener este evangelio precioso, esta palabra preciosa, esta palabra que transforma y de ser cambiados internamente. Ellos estaban obrando en misericordia, pero pudieron haber hecho algo más por aquel lisiado. Y a veces pensamos que esto está tan lejos y tan difícil, que esto es complejo, pero la realidad es que lo tenemos cerca. Siempre lo hemos tenido. Dios se lo dijo al pueblo en Deuteronomio, capítulo 30. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas. Verso 11 en adelante. Ni está fuera de tu alcance. Mire lo que Dios le está diciendo. Esto que te estoy mandando no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos la traiga. Y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que te preguntes quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga. Y así podamos escucharlo y obedecerlo. No, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. La palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. La palabra es el verbo. La palabra se hizo carne. La palabra habitó entre nosotros. La palabra fue a la cruz. La palabra subió al cielo. Y la palabra nos dejó su espíritu para que nos guiara a toda verdad, a toda justicia y para que nos instruyera en la palabra. Así que la tenemos cercana, está dentro de nosotros. Vivamos por esa palabra y hagamos lo que esa palabra determina que nosotros tengamos que hacer. El Espíritu de Dios que habita en nosotros nos va a ayudar. Ponte sobre tus pies, iglesia. Está tan cercano. Está esperando que nosotros tomemos la decisión correcta de vivir como Él exige de un pueblo santo que debe vivir. Y en esta meditación, el Señor me decía que lo que les tenía que declarar para la próxima temporada, dentro de todo lo que estamos hablando de habitación, de nueva temporada, y continuando aportando a eso, la declaración es santidad. Y yo sé que esa palabra choca dentro del pensamiento de muchos de nosotros porque hubo una época donde hubo una distorsión de la misma palabra. Pero no es la santidad basada en preceptos de hombres y en costumbres y tradiciones. En el no uses, no toques, no manejes. Sino aquella santidad que surge de estar tan cerca y estar tan lejos. La palabra santidad se refiere a la separación para Dios. La separación de las cosas de este mundo. La separación de lo pecaminoso para estar cercanos a Dios.
Así que la palabra santidad es una palabra que te mantiene cerca y te mantiene lejos. Pero cerca de donde tienes que estar, que es de Dios. Y lejos de lo que te tienes que apartar y dejar. Así que para esta próxima temporada Dios espera que nosotros caminemos en esa santidad. Que la misma Escritura dice que sin la cual nadie verá al Señor. Así que para que nosotros logremos la meta de todo esto, la meta de nuestra fe, que es la salvación y vivir por siempre con Él, para yo poderlo haber, yo tengo que caminar en santidad. Ser santo como Él es santo. Y eso no tiene que ver con el estilo de ropa que yo use, con el pelo, cómo me lo peine. Yo sé que a todos les gusta el estilo como yo me peino el pelo. Porque se ríen así. Yo no voy donde Keila porque no me gusta cómo ella pasa el blower, sino blower caliente ahí pegado a la cabeza, imagínese usted. Pero no tiene que ver con esas instrucciones de haz esto, haz aquello, haz lo otro, no haga, no use, no toque, no maneje, no entre, no te siente, no te pare, no vayas, no entre, no juegue, no hagas deporte, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y comenzamos a poner tantas leyes que tenemos más mandamientos que los hebreos. Ellos tenían 615, nosotros le metimos como 3,400. Y para cada cosa tenemos un sí o un no. No. Yo quiero que esta iglesia camine en santidad, guiada por el Espíritu. Aprendiendo a entender la voz del Espíritu. Aprendiendo a conocer al Espíritu. Y que el Espíritu te vaya llevando a esa madurez. Que te va instruyendo en lo que debes hacer y lo que no debes hacer. En esa individualidad de la relación con Dios. En aquello que Dios quiere de ti específico, porque te llamó específico. Fíjense que el llamado de Sansón era que no se recortara, que no tocara su barba, que no tomara vino, que no tocara nada muerto. Pero el llamado de Isaías fue diferente porque estaba en los reinos, estaba con los reyes, él tenía que disfrutar de banquetes, él tenía que comer. Así que cada uno de nosotros va a saber específicamente para qué el Espíritu lo quiere, para qué el Espíritu lo separó, para qué el Espíritu lo llamó. Y eso va a depender de que estemos cerca de Dios y lejos de las atracciones de este mundo. Tan cerca y tan lejos, pero no como aquellos que se reunían a orar, estando lejos de Dios y cerca solo de ellos mismos, sino de aquellos que se reúnen a orar, estando cerca de Dios, para recibir instrucciones, caminando lejos de las cosas de este mundo. Santidad. Santidad. Y de esa forma vamos a preparar hoy el camino de Dios. Vamos a preparar hoy el camino que Dios trazó. Y nos vamos a acercar cada día más a su imagen. Santidad. Santidad. El camino de Dios prepara hoy. El camino de Dios prepara hoy. El camino de Dios prepara hoy. Santidad. El camino de Dios prepara hoy. El camino de Dios prepara hoy. El camino de Dios prepara hoy. Santidad. Dios prepara hoy. El camino de Dios prepara. Separados, escogidos, nación santa, pueblo adquirido. Hagamos la diferencia. No más quejas. Agradecimiento. Agradecimiento. Gracias Dios por todo. Gracias Dios